Vamos a hablar de algo que seguramente le ha afectado a usted, como nos afecta a nosotros. La típica carta de la ISAPRE, ¿no?, que seguramente ha recibido en algún momento del año y que dice, le notifica, en términos siempre muy amables, que su plan va a subir, es una pequeña adecuación siempre muy mínima, y que si usted no se pronuncia en un plazo, bueno, arbitrariamente el plan se sube. Cansados de esa realidad, un grupo de abogados formaron Me Subieron el Plan. Existe, de hecho, mesubieronelplan.cl, y uno de sus abogados, que es Eduardo Fernández, está aquí con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, gracias por venir. Lo primero que quería preguntarte es si la carta sigue llegando en esos mismos términos, porque ustedes ya llevan 3 años de acción, de pelea. ¿Sigue llegando igual? Sí, la verdad es que no ha variado mucho. Han tratado de dar un poco más de información, pero la carta sigue siendo los mismos términos. Es decir, las ISAPRES argumentan que debido a sus mayores costos se ven en la obligación de aumentarles el precio a los usuarios. ¿Qué hace un ciudadano común y corriente cuando recibe la carta? ¿Cuál es el consejo de ustedes? Bueno, el consejo de nosotros es que apenas recibe la carta, la guarde junto con el sobre y se contacte con nosotros. Hay un plazo solamente de 30 días corridos, que no es el plazo que aparece en la carta, porque la carta a uno le dicen que tiene 3 meses para tomar una decisión, pero esa decisión solamente se enmarca dentro de las alternativas que da el ISAPRE. Sí, es decir, mantener el mismo plan, pero un precio mayor, o buscar un plan alternativo, que generalmente son planes muy malos. O la otra alternativa es cambiarse de ISAPRE, y eso no es una realidad para una gran parte de los afiliados que son cotizantes cautivos. En rigor lo que queremos es quedarnos en ese ISAPRE y que no nos suban el plan arbitrariamente. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de subida del precio, disculpe que lo interrumpa, ¿de cuánto estamos hablando en promedio? ¿Del alza? ¿Del alza? Bueno, en este momento hay ISAPRES que suben un 9%, un 6,4%, un 4%. ¿Y eso traducido como en lucas? ¿Estamos hablando de un rango de cuánto? Todo depende del monto que tú estás pagando, porque como es un porcentaje, en definitiva, va a influir en la cantidad que tú pagas por tu plan de salud. Hay gente que paga más por la cantidad de carga o por el tipo de plan que... Ya, sin embargo, solo para ser abogado del diablo, cuando a uno le llega esta carta que dice que finalmente los costos de la ISAPRE han subido, a pesar de que tienen ganancias millonarias, uno dice, bueno, me parece lógico que me suban el precio también. Y uno como que se resigna un poco a esto. Es que no es lógico. Ya, ¿por qué? Porque los precios están expresados en unidades de fomento, ¿ya? Y la unidad de fomento varía de acuerdo a la variación del IPC. Y para calcular el IPC ya está contemplado el ítem salud. O sea, todos estos argumentos que señalan las ISAPRES de los mayores costos, aumento de prestaciones, etcétera, que supuestamente aumentan los costos de ellos, ya está reflejado en el IPC. Por lo tanto, es injusto para el usuario que además de que ya su plan suba por el aumento del IPC, además tenga que pagar un adicional por el arbitrio del ISAPRE. Eduardo, ok, nos contactamos con ustedes, tenemos 30 días de plazo para interponer un recurso de protección. Exacto. ¿Y qué es lo que sigue judicialmente para una persona que quiere dar la pelea? Es un trámite bastante sencillo. La persona solamente se acerca a nosotros, firma un mandato o un poder y nosotros hacemos toda la tramitación. La verdad es que la persona, lo único que pierde es el tiempo en firmar y asumir el costo del mandato en la medida que se haga con mandato, porque también tiene la alternativa de ir personalmente a la corte a firmar y eso no tiene ningún costo. ¿Cuál es el costo del mandato, disculpa? El costo del mandato varía dependiendo de la notaría. Nosotros tenemos un par de notarías en convenio. Como son escrituras públicas, los precios pueden variar entre 8.000 pesos o 15.000 pesos. Pero está también la alternativa de ir personalmente a la corte y eso no tiene ningún costo. Perfecto. Y los honorarios nuestros se pagan sobre la base de las costas judiciales, que eso lo fija la Corte y los termina pagando el ISAPRE. Por lo tanto, para el usuario en ese sentido no tiene costo. ¿Cómo son los resultados de mesubieronelplan.cl frente a los tribunales, frente a esa interposición de ese recurso? ¿Hay un patrón, una tendencia en el resultado o es muy variable, Eduardo? No, hay una tendencia bastante marcada. La verdad es que la gran mayoría de los ministros de la Corte de Apelaciones son partidarios de la tesis de que en realidad esta alza es arbitraria y acoge los recursos. Hay algunos votos disidentes y eventualmente hay que recurrir a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema en ese sentido ha sido unánime en acoger los recursos. Sí, perdona, ¿y al ISAPRE le queda otro camino? ¿Te puede seguir tratando de subir el plan de alguna manera o no? Lo que pasa es que esto sirve solamente para la carta que te llega este año. O sea, el próximo año te puede volver nuevamente a llegar una nueva carta y tienes que hacer nuevamente el mismo procedimiento. Es decir, si yo gano, me mantienen el precio del plan solo por un año. Exactamente. ¿Es cierto este mito que se dice que las ISAPRES ya tendrían contemplado finalmente que esto ocurra, que yo presente mi recurso de protección y que yo gane y finalmente esto sería un gasto marginal
original porque la mayoría de las personas sigue aceptando esta subida arbitraria? Exactamente. Aquí han habido dos cosas. Por un lado, el porcentaje de usuarios que reclama siempre se ha mantenido entre el 1 y el 2%. Perfecto. Y por otro lado, las ISAPRE han hecho un lobby bastante fuerte y han conseguido que los costos judiciales por estos reclamos, es decir, en el fondo las costas judiciales, nuestros honorarios, han ido bajando paulatinamente la Corte. Perfecto. Bueno, me parece que aquí hay una Tenemos excelente una pregunta sí. de Twitter que es de Isabel del Piano. Dice, ¿qué sucede con las preexistencias cuando uno se cambia de ISAPRE? Bueno, ese es un gran problema. La gente que tiene preexistencia, es decir, los cotizantes cautivos, no pueden cambiarse de ISAPRE y por lo tanto la única alternativa que tienen es asumir el mayor costo del alza del plan. Por eso es importante que ellos acudan a nosotros para poder mantener el precio. Me subieron el plan.cl. Me subieron el plan.cl. Ahora, disculpa. Eduardo, no, es que yo creo que para que quede claro lo que pregunta Isabel, ¿qué es la preexistencia? Porque hay mucha gente que a lo mejor no entiende eso del cotizante cautivo. ¿Qué Perfecto. Lo que pasa es que el cotizante cautivo es aquel cotizante que por razones de edad o por alguna enfermedad que tenga, no tiene la libertad para cambiarse de ISAPRE, es decir, no ha ser recibido en ninguna otra ISAPRE. Está obligada a quedarse donde está. Entonces, para ese tipo de personas, que puede ser una persona joven, si tiene esta enfermedad preexistente, o una persona mayor, es sumamente injusto tener que verse sometido a estas alzas constantes y arbitrarias por parte del ISAPRE y no poder hacer nada. Es decir, o acepta resignadamente el alza o simplemente tiene que bajarse a un plan con una cobertura mucho menor. Pero para ello es una vía me sube el plan, o sea. Por supuesto que es una salida bastante importante y fundamental. Una última pregunta. Me subieron el plan, ustedes ganan, me mantienen el plan durante un año y me vuelve a llegar la carta el año siguiente. ¿Durante cuántos años yo puedo tener garantizado que no me suban el plan finalmente? ¿Cuántas veces la justicia me va a permitir ganar? Bueno, la verdad es que, como siempre, se trata de un juicio, nosotros no podemos garantizar el resultado. Hasta el momento, el criterio ha sido mantenerlo, o sea, acoger el criterio nuestro. Por lo tanto, en la medida que vayan llegando esas cartas, siempre va a tener la factibilidad de ganarlo porque hasta el momento el criterio de la Corte no ha cambiado. Perfecto. Muchas gracias, abogado. Que tenga un muy buen día y que la fuerza lo acompañe como me subieron el plan. Ojalá que mucha gente ingrese a esta página para evitar estos costos arbitrarios. Muchas gracias. Bueno, y ahora le vamos a contar de una